En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días, María, por siempre. Bendito sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a estudiar el Evangelio. Vamos a empezar un capítulo nuevo. Vamos a empezar el capítulo 15. Vamos a hablar aproximadamente del versículo 1 al 7, pero antes de ir ahí, pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien guíe y dirija la obra que Jesús nos ha encomendado. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y agua en términos de la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a su intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, para no ser a nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestro corazón tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, y en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que están viendo este programa, por sus esposos, matrimonios, hijos, hijas, por sus hermanos, amigos y familiares, por sus padres y por todos los que nos has encomendado, Señora mía. Recíbelos, cuídalos, protégelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 7. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. ¿Qué es para ti una vid? Un árbol. Un árbol, una parra. De hecho, cuando vas a Jerusalén hay parras que tienen la altura de esta casa, y mira que esta casa está alta. Es increíble los frutos que da. Y Dios se enfoca mucho en eso porque en aquel tiempo los discípulos de Jesús, la mayor parte, pues no sabían leer, no sabían escribir. Entonces Jesús les hablaba por medio de parábolas, les enseñaba conforme a lo que ellos conocían. Y Jesús nos ha venido mostrando a partir del capítulo 13, con la purificación de los pies, el lavamiento de los pies, que nos va a preparar, nos va a limpiar, primeramente para recibir su cuerpo y su sangre, que nos da la vida eterna. En el capítulo 14 nos muestra que hay otro mundo, que hay otra vida, y que esta vida no nos pertenece. Empezó el capítulo 1 diciendo: no tengan miedo, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y voy a prepararles una. Jesús nos enseña que hay otra vida. Hoy en el capítulo 15, que vamos a empezar el día de hoy, Jesús nos enseña cómo es que podemos ir a esa vida. Entonces, el capítulo 15 empieza: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el sembrador. ¿Por qué dice vid verdadera? ¿Por qué dirá vid verdadera? Si dice vid verdadera, debe haber Es una... la iglesia verdadera. Es la La iglesia iglesia verdadera. católica es la verdadera. Bueno, qué bueno, porque exactamente lo que Jesús quiere enseñar, que Él es la iglesia. Y antes, en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 5, versículo 7, Dios nos enseña lo que era la vid. Isaías capítulo 5, versículo 7, habla, Señor, que tu siervo escucha. El viñedo del Señor Todopoderoso, su sembrado preferido, es el país de Israel, el pueblo de Judá. Palabra de Dios. Perdón, Señor. Dice la palabra, en la Biblia mía, dice: la vid de Dios es Israel, y los pámpanos, los árboles es la gente, el pueblo de Israel, la gente. Y es que así está el pueblo de Israel. Es una ciudad, es un país, y lo conforma la gente. Y la vid del Señor nos compara como con parras a nosotros, como árboles que tenemos que dar fruto. Y Jesús viene y nos enseña que ahora Él es la vid verdadera. Y vamos a ver qué es la vid. Y lo que es cierto, lo que dijiste tú en Colosenses capítulo 1, en el versículo 18 y versículo 19, nos enseña qué significa la vid para Jesús.
Colosenses capítulo 1, versículo 18 y 19. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Además, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar, para tener así el primer puesto en todo. Dios quiso habitar plenamente en Cristo. Palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Ahora Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Yo, ¿qué es la vid? La iglesia. Él es el árbol. Él es el árbol. Y Jesús nos compara ahora ya no con árboles, nos compara con pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Por los frutos, las ramas que van a dar fruto. Y entonces la iglesia ahora es así, es la cruz, es que está alrededor del mundo, y no solamente el mundo, sino en el cielo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, y todo este cuerpo bendito que está formado en la cruz, lo vamos formando nosotros. Somos nosotros los que lo vamos formando, dice el libro de San Pedro. Nosotros somos como piedras vivas que vamos formando el cuerpo. Entonces ahora la verdadera iglesia es Cristo, la iglesia católica, y esa iglesia es establecida por Jesús. ¿Para qué? Para que el Padre habite. Por eso no cualquier iglesia puede decir, nosotros somos la iglesia de Dios. No es así. Jesús instituyó una y para siempre. Le dijo a Pedro, nadie, ni Satanás tendrá poder para con ella, ni la destruirá. Por eso nuestros hermanos protestantes, con el amor y el respeto que ellos se merecen, pues no pueden predicar mentiras de que la iglesia fue destruida, que Constantino la instituyó, cosas que no van, porque entonces dejarían ver a Jesús como un mentiroso. Si Jesús instituyó la iglesia católica y dijo que no había poder para que la destruyera ni Satanás ni nadie, no la va a destruir absolutamente nadie. Entonces empezamos por ahí. La vid verdadera es la Santa Iglesia, el cuerpo bendito de Jesús. Por eso también una de las cosas que deben aprender nuestros hermanos protestantes es a no juzgar a la Iglesia católica, porque es Cristo mismo, y ofendes a Jesús. Al decir tanta cosa de la Iglesia católica, ofendes a Jesús. Jesús no se equivoca en su doctrina. El que se equivoca puede ser el sacerdote en sus actos, pero el sacerdote es una persona como tú y como yo, expuesto a los errores. Pero la iglesia no puede ser ofendida, porque es el Espíritu Santo de Jesús. Por eso Jesús dice, todo pecado se les perdonará, hasta la ofensa contra el hombre, al Hijo del Hombre, pero las ofensas contra el Espíritu Santo, esas no se van a perdonar ni en esta vida ni en la otra. O sea, nos enseña que hay dos vidas, esta y otra. ¿Y qué debemos hacer para permanecer e ir al cielo? Versículo 2, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora nosotros ya no somos los árboles, ahora somos ramas. Él es el árbol. Él es el árbol. Y por eso dice, todo buen árbol da buen fruto. El árbol se conocerá por sus frutos. Por eso la Iglesia Católica nos dio a conocer la Biblia. Leemos la Biblia, son buenos frutos. Nos dio los santos. Todos los santos que salen de la Iglesia son un fruto de Cristo. Por los frutos los conocerás. La Iglesia instituye muchas cosas a través del mundo. Entonces los frutos de la Iglesia nos muestran que Jesús es el árbol. Él es el que nos da la Biblia, que nos dio las primeras universidades, que nos dio las primeras escuelas, que nos instituyó una doctrina para acercarnos a Dios, para limpiarnos y purificarnos. Dice, las ramas que no dan fruto las corta, y las que dan fruto las limpia y las poda. En el libro de Isaías, capítulo 5, en el versículo como del 1 al 3, vamos a ver cómo Dios, nuestro Padre Celestial, limpia a sus ramas. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Voy a entonar en nombre de mi mejor amigo el canto dedicado a su viñedo. Mi amigo tenía un viñedo
en un terreno muy fértil. Removió la tierra, la limpió de piedras y plantó cepas de la mejor calidad. En medio del sembrado levantó una torre y preparó también un lugar donde hacer vino. Mi amigo esperaba del viñedo uvas dulces, pero las uvas que éste dio fueron agrias. Ahora, habitantes de Jerusalén, gente de Judá, digan ustedes quién tiene la culpa, si mi viñedo o yo. Palabra de Dios. Señor Jesús. A ver, ¿qué es lo que Dios Padre va a hacer para limpiar esta vid? ¿Cómo la hace? ¿Cómo nos limpia? Conforme lo que ella dijo y dictó. Pues, Dice la primera, removeré las piedras de alrededor. pues que nos alejará de la gente que no nos hace bien, de las amistades que nos llevan a la destrucción, como en las fiestas o hacer cosas que no debemos hacer. Claro, nos va a quitar todo eso que nos estorba, ¿no? Las piedras, las amistades, los compadres, porque a veces la misma gente, los hermanos, familia cerca de nosotros, siempre cuando estamos cerca de Dios, lo único que quieren es alejarte. El diablo usa sus instrumentos ¿para qué? Para que te alejes de Dios. De todo lo que sea Dios te voy a alejar. ¿Por qué? Porque no quiere que te enteres, que sepas que perteneces a Dios y que estás en preparación para una vida. También nos saca todo lo que tenemos en este corazón, que es tanta desesperación, odio, rencor, soberbia, vanidad, envidia. El diablo aprovecha todo al máximo. Entonces tiene que limpiar todo lo que hay dentro del corazón y todo lo que nos estorba exteriormente para que, pues para que demos buen fruto. ¿Qué más hizo Jesús o Dios con esta parra? Ya le quitó las piedras y ¿qué más puso para que diera fruto y fruto en abundancia? Pues Dice la palabra. Por eso es importante cuando estamos estudiando estar oyendo la palabra y estar apuntar, oír o grabar cualquier palabra, porque toda palabra, los, mi, son cosas que Dios usa y te van a dar un mensaje, y cada palabra te da un mensaje a veces diferente para ti y para mí. Dice Jesús, dice Dios, les quitaré las piedras. Bueno, ya les quitó las piedras, esa gente que nos estorba. Voy a poner un lagar y les pondré una torre. Esa torre es Dios. Para el pueblo judío era el templo, donde la presencia de Dios estaba en el templo, y ahora en la actualidad la iglesia, Cristo, la iglesia católica es el nuevo templo donde está Dios. Esa es la torre de la que habla Isaías, y también habla de un lagar. Ese lagar era un lugar donde se ponían las uvas y luego tenía salidas o agujeros por los lados, por los costados, y arriba ponían una tabla igual y la gente se subía ahí la pisoteaba la tabla y la uva iba haciéndose aplastada, iba aventando el jugo que después era el vino, se convertía en el vino. ¿Y qué hacía? Los aplastaba. ¿Por qué Dios nos menciona el lagar? Porque nosotros no vamos a crecer de ninguna manera a la fe o a la santidad que Dios quiere si no pasamos por tribulaciones. Por eso hay enfermedades en la vida, por eso hay sufrimientos en la vida, por eso hay personas que nos ofenden en la vida, por eso hay todo lo que no nos gusta en la vida. ¿Por qué? Porque son cosas que Dios permite para que tú seas triturado, aplastado, que pases el dolor, el sufrimiento, para que ver cómo está tu fe. Tienes que ir aumentando día a día, pero si te retractas y vuelves a lo mismo, a ofenderte, a salirte o a cualquier cosa que tú hagas, que no te quejas de la enfermedad, es que no estás a gusto con tu enfermedad, no la aceptas. Todos los dolores Dios nos los muestra ¿para qué? Para decirte, hay dos vidas aparte de esta. La vida en el cielo, que es gozo, paz y felicidad, y la vida en el infierno, que es dolor.
El dolor nos enseña a discernir a dónde quiero estar cuando ya salga de esta vida. Pues quiero estar en el gozo, porque lo que estoy sintiendo ahorita, el dolor en la enfermedad, el dolor con la gente que me ofende, no me gusta. Entonces tengo que aprender a vivir, a aprovechar los sufrimientos ofreciéndoselos a Dios, diciéndole a Dios, Señor, no estoy de acuerdo con esto, pero por amor a ti, me callo, lo acepto y sigo caminando junto contigo. Y ese es el propósito, por eso nos pone el Agar. Pero dice Dios, ¿todo esto no lo dio? No lo dio. Pero desgraciadamente, mucha gente se separa de Dios. Y Jesús va a mencionar en todo este capítulo la separación. Tú no te puedes separar de mí, porque separada de mí no vas a dar buen fruto. Por eso dice, las ramas que no dan fruto, las corto y las saco de su presencia. Por eso el versículo 4 al 6, mira lo que dice, habla Señor, que tu siervo escucha. ¿Había algo más que hacerle a mi viñedo? ¿Hay algo que yo no le haya hecho? Yo esperaba que diera uvas dulces. ¿Por qué entonces dio uvas agrias? Pues bien, les voy a decir qué pienso hacer con mi viñedo. Voy a quitarle la cerca para que lo destruyan. Voy a agrietarle el muro para que lo pisoteen. Voy a dejarlo abandonado. No lo podarán ni lo deshiervarán, y se llenará de espinos y maleza. Voy a ordenar a las nubes que no envíen su lluvia sobre él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, dice, bueno, yo les he dado todo, les ayudé, los limpié. Lo que Jesús hizo en el capítulo 13, nos purificó con el bautismo, nos dio el Espíritu Santo, que es el Agar, que es esa torre que nos cuida, que nos protege, y nos dio esa iglesia, que es el cuerpo bendito de Jesús, para que llevamos una vida santa. Y bajo las tribulaciones nos dio la iglesia para acudir a ella, para refugiarnos en ella. Entonces no tenemos ni un pretexto para no dar buen fruto. Pero dice Dios, ahora díganme ustedes, ¿qué falta? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no están dando buen fruto? ¿Por qué siguen en alcoholismo? ¿Por qué siguen en drogadicción? ¿Por qué siguen en homosexualismo, en lesbianismo, prostitución, en corajes, en envidias, en odios, en rencores, en falta de perdón? ¿Por qué viven esa vida? ¿Por qué las cosas de mi Padre les importa tan poco? Si les he dado todo, hasta lo material, casas, carros, para que lleven una vida digna aquí en la tierra, pero sin embargo no dan fruto. Entonces les voy a enseñar qué es lo que voy a hacer y qué es lo que hizo Dios. Quitar lo que es malo. No quitó lo malo. Lo malo ya lo había quitado, pero nosotros permanecemos en lo malo. Entonces Dios nos tiene así. Él pone sus manos sobre ti, sobre cada persona. Si tú no quieres seguir a Dios, si tú quieres seguir en la vida, en el mundo, en lo que tú quieras, Dios se da cuenta que no quieres estar con Él, entonces Él te quita las manos. Voy a mover, dice mi cerco, voy a quitar eso que te protege en contra de Satanás. ¿No quieres estar conmigo? Te quito la mano. Pero allá afuera, el diablo anda así, vuelta y vuelta y vuelta. Cuando tú ya no tienes la protección de Dios, vas a caer en todos los dolores, sufrimientos, tristezas. Tú has visto cómo ha regresado gente, se va, regresa, se van, regresan. ¿Por qué? Porque salen de aquí. Y no digo que solamente es esta casa, está la iglesia, pero se salen de la palabra de Dios, del alimento de Dios, y empiezan los sufrimientos. Dios quita la mano. Y entonces dice, se abrirá, la cerca que te cubría se abrirá,
y quedaran huecos. Esos huecos son las ventanas que tú abriste, que tú permitiste, ¿para qué? Para que el diablo entre y te dé una zarandeada. Y luego, en vez de que crezca un buen fruto, crecen arbustos. Todo vuelve de nuevo, las envidias, los odios, los rencores, no eres feliz, ni haces feliz a la gente, es triste. Vuelves, ¿por qué? Porque Dios ya no permite, dice, moveré mi lluvia, vas a estar seco. La lluvia es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede estar en un corazón que está entristecido. El corazón debe estar feliz, y feliz en Dios, no en el mundo. ¿Y cómo podemos estar feliz? Jesús nos enseña en el versículo 3, habla Señor. Que tu siervo escucha. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Entonces, ¿cómo nos va limpiando Dios también? Ya nos movió las piedras, ya nos quitó las malas amistades, ya nos quitó todo lo que nos hacía mal, y ahora nos va a dar su palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Jesús es la palabra. ¿Y por qué nos da la palabra? Porque por medio de la palabra entra la fe. Tú no puedes conocer a Dios si no conoces la palabra. Entra la fe. Y con la palabra Dios nos purifica. Mira lo que dice Efesios capítulo 5 en el versículo 25 y 26. Jesús nos da un ejemplo de cómo nos va purificando. Efesios capítulo 5 versículo 25 al 26 habla Señor, que tu siervo escuche. Esposos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para consagrarla, purificarla por medio de la palabra y del lavamiento de agua, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino consagrada y perfecta. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Dice Dios, esposos, amen a sus esposas. ¿Por qué impone el matrimonio? Porque la iglesia de Cristo, donde Dios habita, nos lleva al matrimonio con su Hijo. ¿Cómo? Él es el hombre. La iglesia es la mujer. Tú, yo, somos la mujer. Pero no podemos tener un marido. En el pueblo judío, en el pueblo árabe, la mujer debe ser virgen, casta, pura. Cuando la mujer no es virgen, no es casta, no es pura, la matan, la apedrean. ¿Por qué? Porque fornicó, ofendió a Dios. No puedes tener relaciones fuera de la voluntad de Dios. Entonces allá es muy, muy penado eso. Y Jesús nos enseña eso. Nos va preparando, nos va limpiando, porque quiere que seamos una mujer pura, limpia, santa, casta. Prepara su iglesia. ¿Cómo la prepara? Con la palabra. Por eso en la iglesia el Señor nos habla con el Evangelio, nos habla con el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, con la palabra, nos da el sermón del sacerdote. Pero para integrarnos a este bendito cuerpo con el Señor, para formar uno con Él, tenemos que estar limpios, y nos limpia con el bautismo. El bautismo nos incorpora a la iglesia, el bautismo nos hace ser piedras vivas, formar el cuerpo de Cristo, nos va formando el cuerpo. Entonces nos integra a lo que es la iglesia, pero necesitamos algo más. Mira lo que es el versículo 4. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice Dios, ¿tú crees que una rama que se cae podrá dar fruto? Sí. Una rama cortada del árbol no va a dar fruto. Por eso Jesús dice, no pueden dar fruto sin mí.
necesita estar la rama pegada a él, que es el árbol. Al estar pegado con el árbol es uno con la rama, es uno con los frutos, es uno con las hojas. ¿Cómo podemos ser uno con Jesús? Pues no alejarse de él. No te alejes de él, pero mira lo que dice en San Juan capítulo 6, versículo del 54 al 56, para que vayas viendo que la vid verdadera es la Santa Iglesia, es la Iglesia Católica, y que no hay otra, y que ya se dejen de tantas tonterías. El tiempo se acerca, el tiempo que Dios dijo en Apocalipsis ya está aquí a la vuelta de la esquina, y ya no podemos andar jugando a formar nuestras iglesias. No hay una iglesia sola que Cristo fundó. ¿Para qué? Para que el diablo no tenga poder para con nosotros. ¿Y cómo no vamos a poder, cómo puede el diablo tener miedo a nosotros? Pues de una manera muy simple, estando con Cristo. ¿Y cómo podemos estar con Cristo? Mira cómo podemos estar con Cristo. Esto no te lo ofrecen ni los pentecostales, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los judíos, ni los musulmanes. Habla, Señor, que tu siervo escuche. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Y la única manera de permanecer en Él es comiendo su cuerpo y bebiendo su santísima sangre. Es la única manera. Es la única manera de permanecer en Él. Porque al ser bautizado te integras al cuerpo bendito de Dios. Y puedes comer su cuerpo y su sangre. Y la confesión, la purificación del alma, es cuando cometes un error, te limpias. El Padre te limpia. ¿Cómo te limpia? Pues por medio de la confesión, para que des más fruto y fruto en abundancia. Pero desgraciadamente el católico no le gusta irse a confesar. ¿Cómo van a estar limpios? Pero el día del domingo ahí están recibiendo el cuerpo de Dios. Dios no puede habitar en un corazón donde hay tanta oscuridad. Tenemos que limpiarlo, lo limpia Dios con la confesión, porque somos seres humanos, cometemos errores día a día, pero el bautismo nos incorpora y después recibimos el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para permanecer. Mira lo que dice el versículo 5, habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la vid, vuelvo a mencionar, y permanecer nuevamente. ¿Cómo es que ya sabemos que permanecemos por el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo? Pero ¿cómo se lleva a cabo esto? El cuerpo y la sangre de Cristo, ¿cómo llegaron al vientre de la Virgen María? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Por eso, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo del 12 al 14. 1 de Corintios, capítulo 12. Ya. Habla, Señor. Que tú se escucha. El cuerpo humano, aunque está formado por muchas partes, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te integras primeramente con lo que vimos ahorita anteriormente, con el cuerpo y la sangre de Cristo, permaneces en común unión con Cristo. Pero ¿cómo vas a permanecer en común unión? Primeramente tienes que recibir el otro sacramento, que es el bautismo, que te integra a la iglesia, el cuerpo místico de Dios. Y dice la palabra de Dios en lo que acaba de leer Rosy,
que es un cuerpo que está formado por todos. Cada bautizado va formando una parte de ese bendito templo espiritual. Por eso no estamos de acuerdo cuando los hermanos protestantes no quieren bautizar a los niños, porque le hacen caso a Satanás. A Satanás no le conviene que se complete este cuerpo bendito, y al no completarse se extiende más el tiempo, más largo es el tiempo de que volvamos al cielo todos. ¿Por qué? Porque no se va a cerrar el cielo hasta que no entre el último bautizado, el último dedito, la última uña o la última parte de este bendito cuerpo. Y el diablo lo sabe, y por eso lucha contra mar y marea, contra todos. ¿Para qué? Para que no se complete el cuerpo. Por eso Jesús lo que dice en el versículo 6, mira, habla Señor. Que tu siervo escucha. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca. Como los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Palabra de Dios. Te la vamos a ver. Por eso el diablo, ¿qué es lo que quiere? Separarnos de Dios. Separarnos de Dios, que no permanezcas. Por eso Cristo dice, el que no permanece en mí es como una rama que se cae, se seca y se echa al fuego. Por eso, mira, ¿qué es lo que hace el diablo para que tú no permanezcas ahí? En el libro de Mateo capítulo 13, en el versículo del 24 al 29, mira lo que dice. Mateo capítulo 13, del 24 al 29, habla Señor, que tu siervo escucha. Jesús les contó esta otra parábola. El reino de Dios es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo que sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba? El dueño les dijo: ¿algún enemigo ha hecho esto? Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y se cumple la palabra de Dios, porque dice, el diablo va a hacer lo posible por separarte. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Para qué? Para que permanezcamos en Él. Nos dio la palabra a su Hijo, y el Hijo nos dio una doctrina que tenemos que seguir. Dice Jesús, el que me ama cumple mis mandamientos, los de Él. Y Él instituyó sacramentos. ¿Para qué? Para recibir el Espíritu Santo que nos integra a la bendita iglesia, al cuerpo de Él. Pero desgraciadamente, dentro de la misma iglesia, el diablo puso su semilla y causó ¿qué? División dentro de la iglesia. Y muchas ramas se salieron, se secaron, se salieron de la iglesia con este señor de Martín Lutero. Martín Lutero decía que la iglesia necesitaba reformarse por los actos que hacía. Pues bien, San Francisco también, Dios le dijo a San Francisco, es tiempo de reconstruir mi iglesia, reconstrúyela. Pero la diferencia de San Francisco y de Martín Lutero es que San Francisco la reconstruyó desde adentro y Martín Lutero quiso formar una iglesia nueva, y eso no se puede. ¿Por qué? Porque Jesús dice, el que no permanece pegado a mí se quema, se seca y se quema. Es una rama seca que no sirve. Y eso es lo que causó la división, la semilla de Satanás. Por eso ellos no van con la doctrina de Dios, aunque se digan cristianos. Cristo dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y ellos dicen, no, es un símbolo. Jesús dijo, bauticen a todos, y ellos dicen, no, los niños no. Jesús dice, para que permanezcan en gracia, confesarse los pecados unos a otros, y ellos dicen, no, mejor me confieso con un palo. O sea, tienen mejor confianza en un palo que en Cristo nuestro Señor, que en el Espíritu Santo. Es increíble, pero son doctrinas de Satanás. Por eso mira lo que dice el versículo 7 y al final, habla el Señor. Que tu siervo escucha.
Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras ustedes permanezcan en mí y mi palabra permanezca en ustedes, en ellos no permaneció. Vino Satanás y puso doctrina de mentiras. Mira lo que dice San Marcos, capítulo 7, versículos del 6 al 8 más o menos habla, Señor, que tu siervo escucha. Jesús les contestó: bien habló el profeta Isaías acerca de los hipócritas que son ustedes cuando escribió: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. También les digo, para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te das cuenta? El diablo inventó su doctrina y les dice hipócritas. Usted culto que ustedes tienen es pura mentira, es de hombres, no es de Dios, no es de Cristo. Y para mantener sus tradiciones, ¿qué es lo que hacen? Les pone el ejemplo del diezmo. Les dice, pues más adelante si lo lees, el dinero que le corresponde a los padres, a tus parientes, a tus papás, por no dárselos, mejor dices, lo doy al templo. Estás robando dinero. Estás robando a mandamientos de Dios. Mandamientos de Dios. Era un pecado tremendo. Pero bueno, que Dios tenga misericordia de ellos, ¿no? Y dice al final, todo lo que me pidan, se los daré. Y nuestros hermanos a veces piensan que pedir, dame un carro, dame una camioneta, necesito una casa, necesito riquezas, necesito esto, necesito lo otro. Cosas materiales. Dios no te va a dar cosas materiales hasta que tu corazón esté reflejado Cristo. Porque mientras no esté Cristo en tu corazón, tú lo único que quieres es lo que dice Santiago capítulo 4, versículo del 2 al 4. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios, y si se lo piden no lo reciben porque lo piden mal, pues en sus placeres. Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Más claro que el agua no se puede. Dice Dios, ustedes no piden, y si piden, piden mal, porque lo único que quieren es para sus propias cosas. Dios le da al justo, sí. Yo he visto a sacerdotes que nunca piden dinero, pero la gente llega, tenga padre, 20 o 10 o 15 dólares o lo que sea. ¿El padre lo pidió? No. ¿Y es pecado lo que está haciendo el padre recogerlo? No. ¿Por qué? Porque se lo están dando. Dios tocó el corazón de la persona. Eso es muy diferente a exigirle a una persona, yo necesito que usted se reporte con su diezmo, porque si no se va al infierno. El que se va al infierno es usted por andar cobrando, haciendo algo que Cristo no instituyó. Que busquen en la Biblia donde Cristo dice, usted tiene que diezmar. No, Jesús dijo a los sacerdotes, denlo gratis, porque gratis lo recibieron, sin cobrar. Es palabra de Dios. Por eso, el que permanece en mí, mi palabra permanece en él. Y el que no, pues discúlpeme, es como rama seca que se cae y después será enviada al infierno. Pues oremos y recemos por todos aquellos que quieren seguir su camino por su propia voluntad. Oremos para que el día de mañana Dios les conceda el don de fe, un verdadero arrepentimiento de sus pecados y sus culpas, y regresen al rebaño de Dios. Que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones, cómo nos ha llevado Cristo capítulo tras capítulo. Ahora nos muestra su santa iglesia. Él es la iglesia. Por eso no debemos blasfemar contra la iglesia católica. Porque si le pusieran su verdadero nombre, Cristo, usted estaría blasfemando contra Cristo. Católica se le llama solamente porque Cristo es universal, está en el cielo, en la tierra y en todos lados. Pero la iglesia es Cristo. Dios dijo, cuando le dijo al rey David, ¿acaso tú vas a hacer una casa para mí? Sí, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde vas a construir una casa para mí de ese tamaño? Tenía que ser Dios mismo el que construyera esa casa. Y esa casa es el cuerpo de Cristo y la iglesia católica. Y Él está ahí, esperando que usted vaya y que dé fruto y fruto en abundancia. La próxima semana nos va a hablar de eso, de dar fruto y fruto en abundancia. ¿Y cómo damos fruto en abundancia? La próxima semana, a la misma hora y en el mismo canal. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.